Desde el inicio de la crisis de la COVID-19 comenzamos a estudiar el impacto psicosocial que está tenido en la población y observamos que sobre todo está afectado mayormente a las mujeres y a las mujeres jóvenes. Por eso hemos desarrollado este proyecto mediante una metodología participativa que se llama Fotovoz, en la cual se utiliza la fotografía para generar procesos de conciencia y diálogo crítico en un grupo de adolescentes en Santiago de Chile. Para nosotros fue muy grato haber podido contribuir al desarrollo del proyecto de Fotovoz. Se enmarcó en un estudio que nosotros veníamos desarrollando sobre los adolescentes de la comuna, en conjunto con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación del municipio. Y esta sinergia contribuyó al desarrollo del proyecto y también facilitó que se haya podido desarrollar el taller de Fotovoz en el Liceo Paula Jara Quemada, aquí en la comuna de Recoleta. Desde sus inicios nosotros pudimos reconocer el valor de esta propuesta en la temática, en los enfoques, pero por sobre todo en la metodología postulada. Creemos que experiencias como esta son sumamente valiosas para posicionar y fortalecer un tipo de investigación situada, participativa y por sobre todo respetuosa de las comunidades, las personas y sus contextos de vida. ¿A quién le gustaría partir? Para mí es como una reunión así donde todos, de personas que no conozcamos, nos podemos llegar a sentir seguros. El hecho de venir a esa marcha fue igual bonito porque no sentía que nadie te juzgaba y no sentía ahí como la mirada sobre ti. Simplemente como que te sentía ahí uno más así. ¿Qué más ven ustedes en esta foto? Libertad, expresión. Libertad de expresión. Empoderamiento. Cuando yo salí del closet y les conté a todos, como que todos me empezaron a criticar y eso, y yo me sentía mal todas las noches. Y mi gatita era la única que estaba ahí conmigo y de hecho hasta mi mamá me criticó, toda mi familia. Ahora no, pero mi gata era la única que estaba ahí conmigo la noche que yo estaba triste. No sé, yo la quiero mucho, es como mi mejor amiga, un perro. Es como la única que me hace sentir así como bien, siendo que no es una persona. También el choque así como de cultura, de la forma de hablar, todo eso es como un choque muy grande. Ya no estoy tan sola porque ahora tengo una amiga que es la Michelle. Entonces con ella y yo nos llevamos bien y nos entendemos, porque ella es venezolana y yo también. Yo tuve una relación de 1 año, pero que los últimos meses se volvió tóxica. Pero sentía demasiada impotencia que un día llorando me encerré en mi habitación y lo rompí. Rompí el disco, rompí las fotos que tenía el disco, el plástico, todo. Y demuestra como que hay una muerte, por eso hay puras cabezas. Entonces, el hecho de estar en un lugar completamente desconocido, sola, me da miedo. Entonces yo le dije, mamá, no quiero estar acá, mamá, y me puse a llorar. Entonces, tomé no me acuerdo en qué mes tomé la foto, pero viéndola ahora me doy cuenta de que ya cuando se va a terminar el año, digo, pero si es amiga, me llevo a ir con varias gente, entonces ese momento de felicidad y compañía que se causó. Cuando tomé esta foto había un clima, cambió súper rápido el clima, porque primero hubo mucho sol y de la nada como que vinieron nubes y todo como que se amargó, por decirlo así. Y esos son como cambios que puedo vivir en mis emociones. A veces puedo cambiar mi estado de ánimo muy rápido, como pasar de estar bien a estar mal, así como muy rápido. Para mí este liceo es muy bueno, a mí me gusta mucho estar acá, cómo es el ambiente, cómo me tratan los profesores, las compañeras y todo. Y siento que yo nunca había estado en un liceo así solamente único de mujeres. Toda mi vida estaba en mixtos y como que era como normal, pero como que no me sentía bien, era como que no me sentía como en un lugar seguro, así como explican ustedes. En cambio cuando llegué acá, al principio era muy tímida, no hablaba con nadie, pero cuando empecé como a hablar con mis compañeros, profesores, como me empecé a sentir muy bien, porque era, no sé, como que las mujeres
Bueno, nosotras somos el equipo de la Universidad de Chile, María Sola Nixtein y Alicia Schreiber. Como contexto, esta intervención ocurrió después de 2 años de pandemia, en el cual las estudiantes recibieron solamente clases online. Era también su primer año de ingreso a este colegio, donde se encontraron, todo ocurrió en un clima de incertidumbre, ansiedad por este retorno. Y lo primero que nos impresionó fue la solidez de las reflexiones que ellas tienen en torno a su salud emocional y las cosas que la influencian. Y a su vez, la falta de espacios que ellas mismas enuncian que existen para poder compartir estas reflexiones. Por lo mismo, ellas valoraron mucho este espacio de, por un lado, escucha de personas de otras generaciones, que éramos nosotras del equipo de investigación, pero también de poder compartir con sus compañeras las vivencias que habían tenido durante la pandemia. Y en este sentido nos parece importante que se promuevan espacios de escucha y de conversación y de intercambio entre las mismas estudiantes, pero también incluyendo a profesores y profesoras y apoderados y apoderadas. ¿Qué les pasó? Póngase todas. Tengo una herida en la mano. No se ve.